saludo para todos y todas. Soy Selimar Adames Casalduc y les acompaño en esta nueva edición de San Lucas al Día para conversar hoy sobre una condición que me es muy familiar. Se trata de la endometriosis, una condición que enfrentamos muchas mujeres durante nuestra etapa reproductiva y que de la que muy poco se habla y de la que muy poco se conoce. Así que para hablar sobre esto y orientarnos de todos los aspectos, está conmigo la doctora Yadira Méndez. Ella es ginecóloga y obstetra en el Centro Médico Episcopal San Lucas. Gracias, doctora, por estar con nosotros y por brindarnos esta información. Yo conozco bastante, pero ciertamente la inmensa mayoría de la gente no entiende bien. Es una enfermedad rara, no se habla mucho de ella y afecta a mujeres. Así que vamos a dirigirnos a ese público y explicarles inicialmente qué es la endometriosis. Buenos días y siempre gracias por la oportunidad. La endometriosis sucede cuando tejido de dentro del útero empieza a crecer en la parte de afuera o alrededor de los órganos de la pelvis, alrededor del mismo útero, de los ovarios, de las trompas de falopio, en ocasiones de los intestinos y de la vejiga, causando un dolor fuerte y, como dijiste, incapacitante. Eso es una de las claves que cuando las pacientes vienen a la oficina nos debe siempre a nosotros como médicos, no solo los ginecólogos, porque a veces las pacientes van a sus médicos de cabecera y les mencionan de este dolor incapacitante que al principio es cíclico, es solamente con la menstruación, pero cuando está tan severa este dolor puede ser todo el tiempo. Entonces, así es como la definimos. Entonces, como una persona que no tiene ningún adiestramiento ahora médico, puede diferenciar entre lo que es un dolor normal y lo que es un dolor incapacitante. Cuando nos baja la menstruación, que lo ideal sería que a nadie les dé ningún tipo de dolor, si quizás alguna molestia, pesadez pélvica, pero ya cuando este dolor es incapacitante al punto de que tengo dolor, tomo pastillas, no se me va. Estoy trabajando, estoy en la escuela, me tengo que ir, me tengo que poner en posición fetal. Síntomas asociados, náuseas, vómitos, diarreas, cosas que no les permiten pues ejercer sus funciones del diario, o sea, interrumpen sus actividades diarias. Esto es de alerta para uno sospechar altamente lo que es la endometriosis. Incapacitante. Algo incapacitante es que tú no puedes llevar tu vida normal y este día o estos 2 días o 3 pueden ser, eh, no puedes hacer nada. No Afecta puedes la trabajar, calidad no de puedes la estudiar. vida. Eso es clave. Está afectando la calidad de tu vida este trabajo porque típicamente puedes hacer X y Y, pero después los días que estás con dolores de menstruación, literal tienes que detener tu vida, pues ahí eso es una alta sospecha. Así que es importante, las personas te dicen, ay, es normal tener dolor de menstruación. Claro, porque venimos de dos cosas bien grandes en nuestra población. Ujú. Primero es que normalizamos el dolor porque tenemos que ser fuertes. Tenemos que Tenemos que aguantar. aguantar. Ujú. Ajá, como que no seas changa, no te andes quejando. Y del tabú del dolor y del tabú de que estás en regla. Tú no tienes que estar diciendo eso, lo cual, Ujú. ¿verdad? Cada cual. Pero es que no tenemos que callarnos cuando tenemos dolor. No puede ser. Claro. ¿Y qué tan frecuente es esta condición? Pues en la población general termina siendo como de cada 1 en 10 pacientes. Ujú. Hay unas estadísticas que a veces son bien difíciles de sacar justamente por cómo es el diagnóstico. El diagnóstico de la endometriosis solamente se hace yendo a sala de operaciones y viendo que hay implantes. Lo demás pasa a ser sospecha clínica. Ujú. Pero entonces ahí es que decimos 1 en cada 10, pero verdaderamente está entre un 10 a 30% de la población de las mujeres que sufren de endometriosis. Es mucho. Bastante más, bastante más. Sí. Y en términos de los síntomas, hablamos del dolor y mencionó otras cosas, náuseas, diarrea, hay otros síntomas en la endometriosis. Lo más clave, como hemos dicho, es dolor incapacitante cíclico. Pero en las pacientes que tienen endometriosis severa, a veces este dolor pasó de ser cíclico a que después la paciente tiene dolor todo el tiempo. Síntomas asociados, dolor en la espalda baja, puede ser dolor que te coja las rodillas, pudiese ser que la barriga se te infla a un nivel que las pacientes dicen, mira, yo siento que estoy embarazada. Náuseas, vómitos, dolor al tener intimidad. Y si los implantes de endometriosis están en el colon, por ejemplo, pues dolor al hacer caqui, dolor al orinar, porque están entonces encima de la vejiga estos implantes. Y cuando hablamos de implantes, ¿a qué exactamente se refiere? A ese tejido de endometriosis o ese tejido que es igual o similar al de adentro del útero, Ujú. endometrio, entonces que está por encima de estos órganos pélvicos.
y por tanto no tiene salida. No tienen salida, No tiene entonces salida. ellos Porque de ordinario en la menstruación el cuerpo, ¿verdad?, expulsa ese tejido y cuando hay endometriosis ese tejido que se queda atrapado. Exacto, porque este tejido responde a las hormonas de la menstruación, así que es como si estuvieses menstruando, pero por dentro. ¿Qué pasa también? Estos tejidos de endometriosis tienden a tener mucho más productos inflamatorios en la pelvis y por eso el dolor es tan fuerte. Estamos sangrando por dentro todos los meses. Y que eso es terrible. ¿Qué pasa con ese tejido? Eso se queda ahí Básicamente se queda ahí por años de años, a por toda la menos que no vida. haya una intervención quirúrgica o hasta que la Ujú. paciente entonces llegue a la menopausia, donde ya las hormonas de la menstruación cesan, ese estrógeno de edad reproductiva ya para y ya esos implantes no van a estar siendo estimulados mes tras mes. ¿Qué pasos se toma, que toma el médico, la doctora, usted cuando tiene un paciente que sospecha de endometriosis? Lo primero es la clínica del paciente, esto es importantísimo. Hay que sentarnos a escuchar a nuestros pacientes y a veces aunque nos demore un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque vamos a hablar claro, muchas de nuestras clínicas las tratamos de correr rápido, pero este paciente necesita tiempo. Hay que escuchar sus síntomas, hay que escuchar, mira, si te está afectando en tu calidad de vida, incapacita tus funciones diarias. La clínica y el examen físico nos dicen mucho. Podemos hacer un sonograma para ver si hay algún otro, ¿verdad?, razón del dolor. En los sonogramas pudiésemos identificar quistes de endometriosis. Esto no se ve todo el tiempo, pero definitivamente si hay un quiste de endometriosis, eso es una manera de diagnosticar sin yo tener que ir a sala de operaciones. El tratamiento va a ir enfocado en la paciente si quiere tener hijos en el momento o si en el momento su preocupación más grande es el dolor, porque entonces, claro, tenemos que devolverle a esta paciente calidad de vida y nos enfocamos entonces en el dolor. El tratamiento tiene dos vertientes. ¿Quieres ser mamá en estos momentos? No que en el futuro, ¿verdad? O en estos momentos, esa no es tu preocupación porque, digamos, tienes 20 años y no estás lista y lo que quieres es el manejo del dolor para poder continuar con tu diario. Y así lo dividimos. Depende entonces de la necesidad de esa paciente. ¿Se puede hacer, habló de un procedimiento quirúrgico también para diagnóstico? Claro, después de hacer toda esta evaluación de examen físico, entrevistas, imágenes, que podemos hacer el sonograma endovaginal y en algunos casos, si hay que hacer MRI, que ya uno sospecha realmente esta endometriosis, el MRI nos pudiese ayudar para ver qué tan penetrante es la endometriosis. Bueno, lo último sería llevar al paciente a sala de operaciones, donde yo puedo ver dentro de la cavidad, mirar si hay tejido Cirugía. o no, una cirugía, Intervención quirúrgica. ya la paroscopía, para entonces poder biopsiar y limpiar cuanto más se pueda del tejido de endometriosis. Entonces, ¿se puede iniciar un tratamiento sin tener que llegar a la cirugía de la paroscopía? Claro, y muchas veces lo hacemos tratamiento empírico porque es que no vamos a estar llevando a todas las pacientes a sala de operaciones y ahí es cuando juega mucho la parte también de infertilidad, ¿verdad? Y del deseo de esta paciente ser mamá en el momento. Pero uno no puede ignorar al paciente con su dolor. Así que usualmente comenzamos con los tratamientos de primera línea, que son los antiinflamatorios, no esteroidales. Hablamos de ibuprofen, naproxen, etcétera, etcétera. Todos estos medicamentos en esa categoría. Eso es primera línea. Si eso no me funciona, pues entonces tenemos que considerar contraceptivos hormonales para poder suprimir un poco de este estrógeno que el mismo cuerpo produce y controlar la menstruación. Hay un gran porcentaje de pacientes que responden a esto y les ayuda entonces en su calidad de vida. Pero cuando ya el tratamiento no funciona y sigue el dolor y persiste, pues terminamos casi siempre en la ruta de la paroscopía. ¿Qué relación hay entre la infertilidad y la endometriosis? De las pacientes con infertilidad, si yo cojo un grupo entero de pacientes que está sufriendo infertilidad, más o menos un 30% de las pacientes padecen de endometriosis. Así que sí es bastante. ¿Y es causada? ¿La infertilidad es causada por la endometriosis? ¿Se entiende que En el es caso así? de estas pacientes sí pudiese ser porque ese tejido de endometriosis, como les dije, tiene más agentes inflamatorios. Puede afectar la calidad del óvulo, del espermatozoide, puede taparme las trompas de falopio, me puede causar adherencias, que es tejido de cicatrización dentro de la pelvis. Así que en este caso de algunas pacientes sí. Y entonces, una paciente de endometriosis sí puede llegar a tener un embarazo normal y saludable. Yo soy ejemplo de eso.
porque yo soy paciente de endometriosis y tuve 3 hijas, así que yo sé que se puede, pero hay muchas dudas y hay, sobre todo, he escuchado, ¿verdad?, anecdotalmente de personas que tienen una endometriosis que no es tan severa y no logran quedar embarazadas. Claro, realmente una paciente con endometriosis sí puede quedar embarazada y llevar un embarazo a término y sin complicaciones. Y una vez la paciente queda embarazada, pues la endometriosis es la menor de nuestras preocupaciones porque no vas a tener menstruación por estos 9 meses. Pero, ¿ves? No es que todas las pacientes de endometriosis padecen de infertilidad, Ujú. sino que si la paciente tiene infertilidad, pudiese ser una de las razones, que el concepto y el término me cambia. Ya entiendo, entiendo. Entonces, el manejo para términos de llegar a ese embarazo, si es una paciente de endometriosis, debe tomar algunas precauciones distintas, debe hacer, ¿verdad? Para lograr ese embarazo, tomar alguna medida. Claro, siempre le vamos a recomendar también porque la endometriosis pudiese ser progresiva y me pudiese tapar las trompas de falopio. Así que si tú identificas que tienes dolor, que es incapacitante, que no puedes más, pues mira, vamos a tratar de manejar esta endometriosis lo antes posible y tenerla controlada para evitar esa posibilidad de que me dañe los ovarios, de que me afecten los espermatozoides y de que me tape las trompas de falopio. So, si tenemos endometriosis y sospechamos, porque uno sabe, uno identifica también su cuerpo y por eso las pacientes a veces van shopping de ginecólogo en ginecólogo. Este no me escuchó, pues déjame ir donde alguien que me escuche porque yo tengo dolor y no me están escuchando. Sigue, escucha tu cuerpo y vamos entonces a tratar de controlar esta endometriosis lo más pronto posible. Y una vez que llega ese embarazo, el embarazo debe ser normal. Sí, puede ser normal, completamente normal. No hay necesidad para hacer, ejemplo, una cesárea porque tenías endometriosis o de inducirte. O sea, aquí ya la endometriosis no tiene como que pasó a un segundo plano. segundo Sí, plano. sí, sí, sí. O sea que el manejo de ese embarazo, los cuidados del embarazo son iguales. Iguales. Lo que Tienes queremos o no tienes hacer es endometriosis. prevención antes de. Una de las cosas también y tratamientos con endometriosis que no se había tocado, pero lo aprovecho para mencionarlo, es comer bien en cuanto a evitar comidas inflamatorias y ultraprocesadas, hacer ejercicio. Hay estudios que recomiendan que ejercicios de por lo menos 4 veces en semana de más de 40 minutos nos ayudan a manejar el dolor mucho y a bajar la inflamación. So que queremos, como cuando nos vamos a preparar para quedar embarazadas. Claro, 50% de los embarazos son no planificados y otros sí, pero queremos siempre pues preparar a nuestro cuerpo. Haciendo ejercicio, nutrición, multivitamínico, y eso también ayuda a controlar la endometriosis. Claro, sí, esa era otra pregunta que tenía en agenda, porque sé que los estilos de vida pueden ayudar muchísimo, ¿no? A controlar esos dolores y esas manifestaciones que le interrumpen la vida a las personas. Así que ejercicio, hablo de 40 minutos, de eso es mucho. Eso es un ejercicio intenso. Sí, bueno, pero puede ser zumba 40 minutos, Mm. puedes dedicarte a Que sea hacer intenso. sea un ejercicio un poquito más, yoga puede ser, sino que le dediques más tiempo y esto nos ayuda como todo a bajar la inflamación en el cuerpo. De nuevo, las comidas ultraprocesadas naturalmente tienen mucha agente inflamatoria o que nos estimulan a nosotros, pues ahí queremos evitarlos. Claro, de paso, eso es recomendable para todo el mundo, yo creo, ¿no? Eh, Cardiovascular, riñones, ojo, todo, cualquier sistema, claro. cualquier parte del cuerpo. Claro, claro. ¿Hay alguna interrelación con otras condiciones de salud que en el caso de la endometriosis puedan contribuir a que sea más severo? No es raro tener una paciente con condiciones autoinmunes y que también tenga endometriosis. A veces se ve bien, están interrelacionados, porque, como mencionamos, ¿verdad? La endometriosis sucede también porque esos implantes llegan a dentro de la barriga, si es cuando menstruamos. Una de las teorías es que menstruamos hacia adentro, pero muchas mujeres, si las evaluamos cuando están en su menstruación, podemos encontrar un poquito de tejido de endometriosis, de endometrio dentro del cuerpo, disculpa, pero nuestro sistema inmunológico es capaz de limpiarlo. Ahora, las pacientes que tienen un poco de problema con su sistema inmunológico, su cuerpo no es tan capaz de limpiar todo este tejido. Y ahí es que entonces ese tejido se implanta y penetra.
Esa es una de las teorías, pero sí hay relación entre condiciones autoinmunes y endometriosis. Es algo que ustedes observan. ¿Qué condiciones autoinmunes, por ejemplo? Algo puede ser, bueno, hay pacientes con lupus, que es autoinmune, lo conocemos, las condiciones de las tiroides, artritis reumatoidea, cualquier condición autoinmune, Cualquier donde el condición cuerpo mismo se afecte así. Interesante esa interacción. Sí. Ujú. ¿Qué mitos ha escuchado sobre este asunto de la endometriosis que usted dice, esto hay que aclararlo? Bueno, hay algunos vapores vaginales que veo que utilizan Vapores. los vapores como unos té, eso que ayudan, ¿verdad? Cosas de las que las pacientes nosotros no vamos a necesariamente estar recomendando. Ujú. El mito mayor es que eso se cura solo. El mito es que todas las pacientes con endometriosis padecen de infertilidad también. Esos son mitos bastante comunes. Eso es una percepción generalizada. Sí. Que no es correcta. No hay que tampoco ponerle miedo a este paciente, Ujú. ¿verdad? Y a veces las pacientes cuando tienen miedo, la negación nos aleja de buscar ayuda. No, para nada. Hay mucho tratamiento. Es importante encontrarlo a tiempo. Sí, porque una de las cosas, como dijimos, es que pudiese ser progresivo. Entonces, no queremos que la endometriosis nos tape las trompas de falopio, por ejemplo. Mientras más temprano podamos manejarlo mejor. Aparte de que, lamentablemente, hay pacientes que se les diagnostica con endometriosis alrededor de sus 30, 40 años. La regla te bajó a los, como tal, de 15. 12, 13. Estás viviendo 10, 20 años de tu vida con dolor, lo cual no debería ser. Ujú. Y con la enfermedad progresando. Sí. Hay mucho temor, doctora, de personas jovencitas, mujeres jovencitas, niñas, ¿verdad?, que están en la adolescencia, de visitar a un ginecólogo o una ginecóloga porque piensan que, ¿verdad?, que no tienen edad para eso. Y usualmente los dolores pueden ser bien severos desde temprano. Así que, ¿qué usted le recomienda a esos padres, ¿verdad?, esos padres y esas madres que tienen chicas en edades en las que tal vez eso puede ser una renuencia, pero pudiera ser un cambio significativo en su vida más adelante? Sí, definitivamente la primera visita al ginecólogo a veces es controversial. A veces las pacientes piensan que solamente tienen que ir cuando están embarazadas o solamente tienen que ir una vez han estado activas sexualmente, lo cual definitivamente no, porque nosotros manejamos tantas otras cosas. Es importante conseguir un médico de su confianza, donde usted se sienta cómodo, usted misma y entonces llevando a su hija para que puedan tener una simple conversación. ¿Qué es normal y qué no es normal? Eso es clave. Cuando la regla se supone, con qué frecuencia, con qué abundancia, la endometriosis también me puede provocar menstruaciones bien abundantes. Entonces, esa conversación de simplemente, mira, pues vamos a hablar, ¿cómo es tu menstruación? ¿Qué patrón estás viendo? ¿Te está dando dolor? Sí, no, te lo resuelve un pañito y un Panadol o te tienen que ir a buscar todos los días a la escuela, o sea, todos los meses. Ahí, esa es la parte que queremos llevar. Claro, y esto no tiene que ver con educación sexual, doctora. No, para nada, ¿verdad? Que Asunto de salud. es un acento de que vamos a conversar acerca de lo que es tu menstruación, porque, como dije, no porque vamos al ginecólogo estamos activas, no hay que hacerle el papa a todo el mundo en esa primera visita o de una nena de 15 años, nada de esto es sentarnos, conversar, que la paciente entienda lo que es normal y que pueda expresar qué está sintiendo. Claro, importante el proceso de prevención y conversar con su mamá, ¿verdad?, con la persona que esté a cargo de ella, puede ser su papá, y buscar ayuda a tiempo, pero sobre todo esa educación en torno a nuestro cuerpo, porque hay tantos mitos, doctora, y hay tantas circunstancias en las que la gente no se atreve ni a conversar. El tabú que todavía cargamos. Muchas jovencitas se enteran del proceso de la menstruación cuando les llega. Sí, que no están preparadas. No están preparadas, no hay una advertencia. ¿A qué edad podemos empezar a conversar esto con nuestras hijas? De nuevo, un punto un poco controversial. A veces una vez la paciente le baje la menstruación o a veces ya desde los 11 añitos, eso va a depender del paciente, ¿verdad? Y las mamás ya pueden ir hablando con su hija alrededor de los 9, 10 años. Esto es lo que te va a pasar, tener un kit listo, ¿verdad? En su bulto en la escuela, por si le sucede en la escuela, esa primera menstruación. Y es tratar de hablarlo de una manera segura, de una manera respetuosa, y donde la paciente se sienta en confianza de que me pasó esto
y poder identificar las cositas diferentes. Y que puedan entender la normalidad de Sí, la porque después empiezan a hablar entre ellas en la escuela. Y ya sabes que unas se dicen y cosas que son Claro. ciertas, cosas que no son ciertas. Claro, yo me imagino que eso es lo peor, ¿no? Tener gente que está difundiendo información que no es necesariamente correcta, que no tiene nada que ver con la realidad de la salud de la persona y que puede ser muy individual porque la experiencia de una niña no necesariamente es la misma de la otra. Claro. Y también ahí vamos a lo del principio en la sociedad y quieren normalizar el dolor o decirles que son changuerías. Entonces las personas de autoridad en la escuela, como no toman en serio que esta paciente está sufriendo. Entonces es una conversación, por eso es importante que nuestras niñas tengan en la conversación con sus mami o con su persona de confianza, como dijiste, ¿verdad? Eso es un clave. Claro, en la educación y difundir el asunto del dolor normalizado, como dice doctora, es probablemente de las peores cosas que puede enfrentar un paciente, porque nadie conoce el dolor propio Exacto. más que usted, ¿no? La Exacto. persona que lo está sintiendo es la que puede entender la magnitud de lo que le está pasando. ¿Qué le diría, verdad, a esas personas, a esas pacientes que han sentido este dolor por mucho tiempo y que han pensado toda la vida, bueno, me dijeron que esto era normal? No para nada, pues tu cuerpo te está hablando. Tienes que escucharlo y no puedes ignorar, no puedes pensar que esto es completamente normal. Si lamentablemente fuiste donde un profesional y no te escuchó, no te prestó la atención que necesitabas, pues mira, vamos a buscar una segunda opinión porque nunca están de más. Porque si tú tienes ese tipo de dolor, hay que manejarlo y hay que tomarlo en serio. Y sobre todo quisiera enfatizar en el aspecto, ¿verdad?, de la infertilidad, porque, bueno, primero sabemos que nuestro país está pasando por una crisis de nacimientos, de pocos nacimientos, y queremos asegurarnos de que la que sí está interesada y quiera, ahorita es un asunto bien personal, que pueda en el momento en que necesite hacerlo. Que la endometriosis no necesariamente implica infertilidad, pero pudiera ser en algunos casos. Así que ese cuidado es importante. Importantísimo. So, con endometriosis, el enfoque calidad de vida, manejo de dolor, y luego también entonces la parte de la infertilidad, claro que está ahí igual de importante todo. Y que no deben temer visitar a su médico. No para nada. Aún desde tempranito con su hija, ¿verdad? La persona que esté a cargo, su tutora o tutor puede acercarse y tener esta conversación. En las escuelas, en los lugares, ¿verdad?, donde hay jóvenes reunidos, no hay unos esfuerzos de educación que podamos pensar que están a la altura, ¿verdad?, de lo que necesita nuestra juventud. No creo, de lo que recuerdo bien claro, obviamente no estaba. Siempre ha estado el tabú, siempre ha estado el de que no vamos a hablar de eso o, uy, mira, fulanita está sangrando. Entonces como que esos Claro. días no se conversa tanto, Ujú. pero es definitivamente algo que se puede ayudar. Yo creo que con esto de las redes sociales hemos logrado tener una ventana más para que el paciente se pueda educar buscando los recursos correctos. So, ahí también vemos una diferencia de lo que era quizás cuando nosotras estábamos en la escuela a versus las niñas que llegan hoy día también a la oficina. Que llegan ya con algunas ideas más Sí, claras. sí, ellas mismas han visto y lo expresan cuando llegan, porque es que no todas las adolescentes llegan, pero ellas entienden que dicen, tengo mucho dolor y yo sé que esto no es normal, lo vi, lo leí y necesito que me ayude. Es importante esa visita al médico para que puedan aclarar todas esas dudas. ¿Algún llamado, doctora, que quiera hacerle a nuestra audiencia en términos de la prevención y del cuidado de la salud de nuestras niñas? Siempre voy a abogar porque cuidas tu cuerpo, porque lo escuches. Primero, para mí lo que es dieta y ejercicio es importantísimo. Siempre hay que añadirlo a nuestra vida, a nuestro estilo de vida. Y segundo es que ese dolor incapacitante no lo puedes dejar por desapercibido. Hay que manejarlo. No podemos ignorarlo. Y nada de eso es normal. Nada. Bien importante. Doctora Yadira Méndez, ginecóloga y obstetra de aquí del Centro Médico Episcopal San Lucas, le damos las gracias por habernos acompañado, por ofrecer toda esa información importante. Yo espero que la hayan anotado y si no, yo les voy a dar un número de teléfono para que se comuniquen. Es el 787-844-2080. También pueden entrar a sanlucaspr.org y obtener más información, buscar a la doctora o a la
la doctora o el doctor de su preferencia, pero es importante que tengamos ese cuidado desde tempranito en la vida de nuestras niñas para que lleguen a una adultez saludable y libre de dolor, sobre todo. Exacto, sobre todo. Sí. Gracias, doctora. Bien, gracias a ustedes. Esa orientación. Amigas y amigos, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima. Este programa fue traído a ustedes por el Sistema de Salud Episcopal. Agradecemos al personal del Centro Médico Episcopal San Lucas, Centro de Salud Conductual San Lucas, Hospital Episcopal San Lucas Metro y al equipo de trabajo Hospicio y Home Care San Lucas por su colaboración. Para más información, llama al 787-844-2080 o búscanos en sanlucaspr.org. Gracias por su sintonía.